Buena semana para todos, Shabbat Tov, Agiteboch, Besrat Hashem, Besiat Nishmaya, que esta semana sea una semana muy bendecida, una semana muy buena, y que veamos, como siempre, las bondades de Hakadosh Baruj Hu en todos los actos de nuestra vida, Besrat Hashem. Hoy en Shabbat que ya pasó, ya estamos en Yom Rishon, 24 de Menachem Av, ya casi viene Rosh Chodesh Elul, y 21 de agosto. Estudiamos en el Shabbat que acaba de pasar, para Shah Eikev, como consecuencia. Eikev también viene la palabra que también significa talón. Viene de ahí es el nombre de nuestro patriarca Jacob, Avinu, talón. Y comienzan esta parsha, nuestra sidra, diciendo que cuyo Eikev, en Tismeim es en Hamish Hotim. Huele y Shemartem, Ba'azisen Olsonam Beshomar, Hashem Lejo es en Haberisen, es en Geset, Asher Nizba, la Aboseijo. Si ustedes van a obedecer estas leyes, se las van a cuidar y las cumplen, entonces Hakadosh Baruj Hu cumplirá contigo el pacto y la benevolencia que juró a sus padres. La Aboseijo cumplirá a vuestros padres. Ok. Explica nuestro sabio y vamos a mirar enseñanza del Rebbe. Vamos a dar una reflexión semanal de Rabbi Menachem Mendel de Villa Memoria. Vamos a leer algunas cosas que escribe en sus reflexiones. Y la Mishnah nos dicen nuestros sabios que esta vida es comparada a un pasillo al palacio, una antesala. Y dice que en la antesala debemos prepararnos muy bien para llegar al palacio como tal. Si alguien un día ha entrado a algún palacio o han visto algún documental de la visita a un palacio donde hay un rey, una reina, siempre hay una antesala donde le preparan, donde le dan instrucciones y la persona le indican cómo saludar y cuando llegue a la recepción con los reyes, a la entrevista con los reyes. O sea, dicen que este mundo es como una antesala, así le explica la Mishnah, así lo dice la Mishnah. Es una antesala para el mundo venidero. Y en esa antesala están todas las preparaciones. Esas preparaciones conllevan consigo mismo pruebas, situaciones que nos desafían. Las pruebas que tenemos que pasar en la vida, problemas que hay que solucionar. Y esos problemas nos dan experiencia, nos dan sabiduría y nos marcan una ruta a seguir. Y muchas veces esas experiencias, cuando no se están preparados para enfrentarlas, pues generan dolores y los dolores que pueden generar sufrimiento. Y inclusive a veces puede hacer pensar que supera a la persona. Y esto puede golpear muy fuerte. Y dice nuestra Sidra en el Perek 8, en el Pusik 2, dice, acuérdate de todo el camino porque el que Hashem les juró a tus ancestros. Acuérdate de todo, cómo Hakadosh Baruj Hu en esos 40 años, estás hablando en su pueblo Israel en el desierto, nos dio esos 40 años en el desierto, te envió penurias para ponerte a prueba, para saber qué había en tu corazón. Si cumplirías sus preceptos o no. Te causó penurias, te hizo pasar hambre, entonces te dio de comer el maná que ni tus padres jamás habían experimentado para hacerte saber
que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que va en la No le boca de escucho, Hakadosh. Mauricio. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Los demás me escuchan? Sí, señor. Ok. Entonces, Hakadosh Baruj Hu hizo pasar a su pueblo dificultades para saber qué había en el corazón de nosotros. Pero, sin embargo, nos sustentó y nos dice acá el verso 3, el Pusik 3, para saber que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que emana de la boca de Hakadosh Baruj Hu vive el hombre. Y aquí hay un pasaje muy hermoso acerca de que tiene que ver con la emuná. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Dice, y mire lo que otro pasaje para recordar y de lo que vamos a hablar ahorita. Dice, ten cuidado de no olvidar a Hashem, tu Elohim, dejando de cumplir sus preceptos, sus leyes, sus decretos, rituales que yo te ordeno hoy. Para que no suceda que cuando hayas comido y hayas quedado satisfecho, cuando hayas construido buenas casas y te hayas asentado, cuando tu ganado vacuno y tu ganado ovino se hayan incrementado y tu plata y tu oro hayan aumentado y todas tus propiedades se hayan incrementado, que entonces tu corazón se llene de orgullo y te olvides de Hashem, tu Elohim, que te sacó de la esclavitud de Egipto, que te condujo por el desierto grande y temible de serpientes venenosas, escorpiones, de sequía, en donde no hay agua, quienes trajo para ti agua de la dura piedra, que te dio de comer el maná en el desierto que tus padres ni conocían, que te dio de comer el maná en el desierto que tus padres no conocían, que te mandó privaciones para ponerte a prueba, para beneficiarte en el futuro. Las pruebas son beneficio para el futuro. No pretendas autoconvencerte diciendo mi poder, Shalom, y mi propia fuerza son los que me han proporcionado toda esta riqueza. Acuérdate de Hashem Elohim, ya que es el quien te da la fuerza para ser exitoso, ya que es Él que te da la fuerza para ser exitoso. Cumpliendo así contigo el pacto que juró a tus padres, tal como hoy. Pero si te olvidas de Hashem, te lo quema, y te vas tras dioses de otros, y los adoras, y te prosternas ante ellos, les aseguro que desde hoy que serán eliminados, ustedes serán destruidos, igual que la etcétera, etcétera. Dios nos guarde. Ok, entonces, en nuestra vida es una antesala, y en esa antesala tenemos diferentes circunstancias que debemos sortear. Explican esos sabios que hay dos pruebas muy grandes en la cual debemos todos los seres humanos superar. Uno es la riqueza y el otro es la pobreza. Dice un pasaje, Hakadosh Baruj Hu, no me des riqueza, no sea que me olvide de ti. Tampoco me des pobreza, no sea que tenga que robar. La riqueza y la pobreza son una gran prueba. Pero explican nuestros sabios que la riqueza es mucho más fuerte que la pobreza. Pero juntas tienen algo en común. Y es que son pruebas que hay que pasar. La pobreza a veces puede hacer que alguien reniegue de Hakadosh Baruj Hu. Y entonces piense que Dios es injusto. Y con ello trae una cantidad de emociones no correctas. Y la riqueza, que se olvide de Hakadosh Baruj Hu, la persona, y piense que no necesita de Dios porque todo lo que conlleva su subsistencia, todo lo que conlleva sus placeres y deseos y necesidades están suplidas por el dinero. Entonces, el dinero
viene a suplantar a Dios y la persona puede pensar que no necesita el Hakadosh Baruj Hu. Ahora, explica y dice el Rebbe que en juntas pruebas se pueden tener dolores, se pueden tener problemas. Y estos problemas generan sufrimiento. Pero creo que, si no me equivoco, el Ben Ish Chai fue el que dijo: el dolor es inevitable en la vida, porque siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener que solucionar y sondear problemas. Ese es el ticún en nuestra vida, sondear problemas y pasarlos. Cada vez que pasamos un problema, crecemos en nuestra experiencia, en nuestra conciencia, sí los debemos pasar. Entonces, esos problemas pueden convertirse en sufrimiento si no entendemos, si no entendemos lo que estamos viviendo. El dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Entonces, ¿por qué el sufrimiento es una opción? Porque el sufrimiento es una concepción equivocada de la realidad. Y eso, lo que se interpreta de esa percepción, es lo que hace que la persona sufra. Entonces, por ejemplo, leemos en nuestra Torá o escuchamos en nuestra Torá, te hice pasar pruebas. ¿Para qué? Porque era el bien para ti. Cuando no comprendemos que todo viene de Hakadosh Baruj Hu y que todo es para bien, cuando no se comprende esa parte, porque no se vive por la emuná, sino por la lógica, y se confunde lógica con intención. Frente a eso, entonces, hay un concepto equivocado de la vida, de la metziú, de la realidad, y entonces esa interpretación equivocada es lo que genera sufrimiento. ¿Por qué? Porque la persona no capta que el dolor que le está ocasionando la circunstancia, la envió Hakadosh Baruj Hu para bien. ¿Para qué? Para que se supere a sí mismo, para que hagamos teshuvá, para que nos mejoremos todos los días. Ahora, los sufrimientos se superan cuando podemos tener emuná. Pero esa emuná no es circunstancial, no es momentánea. Hoy tengo un problema. La persona puede tener un problema, sea de salud, económico, social, familiar, del índice que sea. Entonces hoy pone emuná, empieza a rezar, empieza a pedirle a Dios y a Kadosh Baruj Hu me va a ayudar. Pero la emuná no es solo para los problemas. La emuná es la conducta diaria que debemos tener. ¿Por qué? Porque ¿qué traduce emuná? Viene de la palabra fidelidad. No es como el hombre que dice, me dijo una vez un hombre que se iba a casar, y entonces ahora sí se iba a juiciar. No se trata de eso. La fidelidad no debe ser circunstancial. Hoy sí me porto bien porque hoy ya cambio de situación. La fidelidad debe ser un constante vivir. Como cuando alguien sirve al rey, como cuando alguien es un militar. No puede ser un militar de 8 a 12 y de 2 a 6. Es 24/7. Cuando hay una fidelidad a Hakadosh Baruj Hu, constante, sonante, todo el tiempo, entonces va a evitar que la persona se olvide de Hakadosh Baruj Hu. Porque tiene presente a quién sirve. Tiene presente quién le otorga la vida, le otorga las fuerzas y le otorga todo lo que tiene. Por eso dice el Pusik ahí después de Barino Chotres, más adelante. No sea que construyas casas, que aumente tu ganado. Todos vosotros que queréis ser ricos, ¿verdad? Seguramente lo pueden llegar a hacer. Aquí está la clave. No te olvides de Hakadosh Baruj Hu. Explica al revés, dice. Una persona, ¿cómo puede olvidarse? ¿Cómo puede ser una persona tan volada para pensar que él ha hecho todo?
porque empezó a ser fiel a sí mismo y no a Hakadosh Baruj. Porque hay una actitud desagradecida que fue creciendo poco a poco. Fue creciendo poco a poco. Hasta olvidar que Dios lo había dado. Dijo el rabino Benjamín en una de sus disertaciones. Dijo, hoy en día a veces es difícil encontrar que una persona pueda llegar a decir, oye, he llegado hasta aquí porque tú me has ayudado. Gracias. Tu consejo, Dios lo bendijo al punto que me abrió los ojos para llegar hasta donde estoy. Tu dedicación conmigo ha sido la que Dios ha utilizado para que yo hoy esté en este lugar. La gente se lo olvida. ¿Por qué se lo olvida? Porque se cae en un engaño tremendo. Podemos ser tentados a caer en un engaño tremendo, y es el siguiente. La persona recibe un consejo, la cual lo bendijo mucho en la vida. Lo orientó, lo ubicó, lo puso en el camino correcto. Y le dio las estrategias para desempeñarse en la vida como debe ser. Pero ¿qué pasa? Ese consejo lo recibió acá. De aquí para acá dependerá de todas las puestas en marcha, modus operandi que la persona, a causa de ese consejo, emplee en la vida para llegar a ser exitoso. Entonces, el consejo fue momentáneo, fue aquí, un día. El esfuerzo que le llevó a desarrollar ese consejo representó meses, días, años. Entonces, la persona va a tomar en cuenta esos días, meses y años en la cual la persona desarrolló el consejo y va a minimizar que de 10 meses, un año, 2 años que duró desarrollar ese consejo, vale más que un día en la cual fue dado el consejo y posiblemente media hora. Te va a minimizar. Pero a mí me ha costado 3 años. Tú solo me diste un consejo, nada más. ¿Por qué? Porque piensa con lógica, no con emuná. ¿Qué es lógica? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es más grande? ¿50 días o un día? ¿Cuánto es más grande? ¿10 millones o 100 pesos? ¿Cuánto es más grande? ¿10 minutos de consejo? ¿20 minutos? ¿30 minutos? ¿O 5 años de esfuerzo? La lógica me dice que 5 años. Yo puse 5 años de mi esfuerzo. ¿Por qué tengo que dar las gracias a él? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un engaño. Cuando la persona piensa en lógica y no en emuná. Y lo que lo ha mantenido es la fidelidad a ese consejo. La fidelidad a la palabra de Hakadosh Baruj Hu es lo que le ha llevado. Y que ese esfuerzo que la persona puso es la participación que Hakadosh Baruj Hu nos ha dado como personas con importancia y valor para Hakadosh Baruj Hu, porque nos hizo partícipes en su creación. Dios no necesita de nuestro esfuerzo. Dios puede hacer que todas las plantaciones salgan, no necesita quien las cultive. Dios puede hacer que el oro aparezca, en fin, todo. Dicen sus sabios que cuando Adán fue expulsado del huerto del Edén, estaba muy triste, porque pensaba que iba a vivir como los animales, dice Midrash. Cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo que tendría que trabajar, se puso contento. Porque entonces va a tener un valor, se va a desarrollar como persona. Y no como los animales que tienen que esperar que el alimento Dios se los dé. Sin embargo, aprendemos que los animales también hacen su partecita para conseguir el alimento. El león tiene que ir a cazar el animal, la presa. Y algunos animales, inclusive, es impresionante la manera en que tienen que ganarse su sustento. Y algunos arriesgan su vida. Hakadosh Baruj Hu nos pone la fuente, el principio. Y nosotros lo desarrollamos, pero sin ese principio no hay desarrollo. Es lo que tenemos que pensar. De esta manera adquirimos una actitud de agradecimiento. Y no nos olvidamos. Qué difícil. ¿Por qué? Otra razón. Este es un primer punto. Otra razón de por qué nos olvidamos. O el ser humano tenemos la tendencia a olvidar.
¿Por qué? El olvido es una bendición, dicen sus sabios. Pero el olvido de las cosas no buenas. Pero cuando la gente tiende a olvidar, el ser humano tiende a olvidar, es porque dejó de tener unas prácticas. El Rebbe dice, por ejemplo, una persona que deja de darse de acá en la pobreza, deja de hacerlo en la riqueza. Porque piensa y puso su fe, su fidelidad en él mismo, o sea, en las cosas que posee. ¿Qué es lo que lo hace a él valeroso? Lo que él tiene y no lo que él es. Entonces por eso cuida tanto lo que él tiene. Dice, hay una historia de un rebe que llega a visitar a un hombre y este hombre eh, el rebe le dice y lo exhorta en cuanto a los principios de la vida. Y entonces este hombre le da una buena suma de una cantidad significativa de sedacá que el rebe fue a pedirle sedacá. Llega otro rabino y entonces lo halagaba al hombre y todas las cosas. El hombre le dio unas monedas, poquitas sedacá. Le dice al rabino, discúlpame, tú eres un hombre millonario, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Pero a mí me has dado muy poca sedacá y al rebe que acaba de salir le diste una cantidad significativa. ¿Por qué? Puedo saber la respuesta. Dijo, porque a ti te interesa mi dinero, no mi vida. Al rebe le interesa mi vida, entonces como le interesa mi vida, le di mi dinero. A ti te interesa mi dinero, entonces no puedo dártelo. Porque el rebe me exhortó, a pesar de mi riqueza, me exhortó y me corrigió y me dijo lo que yo necesitaba escuchar. Tú me has halagado y ignoras mi conducta con tal de que yo te dé dinero. A veces los valores que las personas tienen son cambiados. ¿Por qué? El rebe explica. Cuando descendimos al mundo tenemos dos naturalezas, una materialista y otra espiritual. Y ahí comienza la lucha en nuestra vida. En usar lo material para elevarlo y para santificarlo. Y no que lo material se vuelva la prioridad de nuestra vida. Y más cuando la gente no desarrolló este principio y enriquece, por alguna razón enriquece. Entonces hace de esa riqueza su Dios sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque como la persona no sabe quién es, entonces hace de lo que le rodea su ser, su identidad. Yo valgo por lo que tengo, no por lo que sé. Porque ha olvidado quién es. Olvidar las cosas no correctas. Olvidar ese pasado. Olvidar los sufrimientos. Olvidar los dolores, las ofensas, es algo de bendición. Pero olvidar quién somos es una terrible catástrofe para el ser humano. Muchos andan perdidos en este mundo sin saber quién son, sin saber el valor que tienen. ¿Por qué? Porque no han encontrado a Dios en sí mismo. No han comprendido. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es la realidad o la identidad que tienen las personas? Tú no sirves para nada, eres un bueno para nada, eres un tonto, eres un esto, eres lo otro, eres lo peor del mundo. Y no se da cuenta que este mundo fue creado para él. ¿Para qué? Para que lo construya. Dios nos valora tanto que nos hizo copartícipes de él y por eso nos dio responsabilidades en este mundo. Pero para ello debemos aprender a caminar en fidelidad a Kadosh Baruj. Hay gente que dice, yo creo en Dios, está bien, pero creer no es más que una intención mental. Vivir todos los días en esa fidelidad es otra cosa. Es conocer los principios que Hakadosh Baruj Hu, Dios dio, las leyes que dio y vivir por ellas todos los días, a cada momento de nuestra vida. Entonces no nos olvidaremos de Hakadosh Baruj Hu. Y cuando Dios enriquezca a alguien, esa persona va a entender que como Él es más grande que la riqueza y Él no vale la riqueza, entonces la riqueza Dios se la dio para algo, para un propósito.
y no va a enorgullecer su corazón, sino que va a entender para qué es la riqueza. Todo Yehudí sabe para qué es la riqueza. Si hay algo que nuestro pueblo jamás ha olvidado, es aprender a dar. Y yo les pregunto, solo contéstelo ahí en su corazón, ¿cuánto vales como persona? Seguramente me vas a decir, yo valgo mucho. ¿Cuánto? ¿10 millones de dólares? ¿100 millones de dólares? No, yo valgo demasiado. De hecho, no tengo precio. No alcanzan los números. Ok, cuando Hakadosh Baruj Hu te dé tanta riqueza y tengas que dar $1 millón, no vas a tener problemas si eso que acabas de decir es verdad. Porque tú no vales $1 millón. Porque tu identidad y tu fidelidad no están ahí en el dinero. Entonces sabrá darlo. Y no te pesará $1 millón porque tú vales más que eso. Este es un secretico sobre lo que significa dar. Por eso hay personas que se llaman los Baal Tzedakah. Aquellas personas que no le pesan la mano para dar. Porque entiende que no son la riqueza. Y que la riqueza se la dio para un objetivo. La riqueza es un medio, no es un fin. Y la saben utilizar. Porque tienen claro quién es su Dios, quién son ellos y para qué Dios les dio riqueza. Que Hashem nos ayude, nos permita vivir, dicen nuestros sabios, si en la pobreza estudiamos Torah, en la riqueza también lo haremos. Si servimos a Hakadosh Baruj Hu en la pobreza, también lo haremos en la riqueza, como lo fue el sabio Gilel. Así que ser fiel en la pobreza es una etapa de la vida. Si ya la hemos pasado, entonces seguramente nos espera la riqueza. Pero también hay que ser fiel en la riqueza. Porque son dos tikkunim que hay que hacer. Uno que es la pobreza y otro que es la riqueza. Vosotros que vas a ser ricos, no se te olvide que el rico tiene que tener la mano estirada. Que si Dios le da riqueza a una persona, no es para que se siente en su casa a llenarse la panza, a soplarse. Cuando el mundo se tiene que mover, el mundo de la Torah se tiene que mover a través de las manos generosas. Por eso dicen nuestros sabios, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. ¿Qué significa las manos? Las manos donde se coloca riqueza material. ¿Para qué? Para que el espíritu se siga elevando. Esa es la responsabilidad que toda persona adinerada debe saber y esa es su función en la vida. Besrat Hashem, Besiat HaMishmaya. Que tengan buena semana, que Hashem los cuide y que Dios los prospere a todos grandemente. Besrat Hashem. Un abrazo para todos, gracias por haber.